Bienvenidos al podcast de ProLite Performance, el proyecto dedicado exclusivamente a la recuperación, readaptación y prevención de lesiones, donde aprenderás la evidencia, las bases y los principios prácticos para poder desarrollar una recuperación activa de tus lesionados de manera segura y eficaz. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de ProLite Performance Podcast, el podcast en el que hablamos de ejercicio terapéutico, recuperación y readaptación de lesiones. Mi nombre es Víctor Segarra y hoy estamos muy contentos de poder contar aquí con nosotros con una gran profesional y mejor persona como es Ana Santonja. Muy buenas, Ana, y bienvenida a este podcast. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Un placer estar aquí pasando este ratito con Víctor y con ProLite Performance. A ver qué depara la entrevista. Muy bien, muchas gracias, Ana. En primer lugar, y antes de empezar, quiero darte las gracias por poder estar aquí hoy y compartir todos tus conocimientos con nosotros. Seguramente habrá muchos compañeros que nos estén escuchando, que ya te conocen, o que, igual no te conocen como nos gustaría, ¿no? Pero aún así me gustaría presentarte también para todas aquellas personas que no te conozcan aún o que te quieran conocer un poquito más. Ana es fisioterapeuta, realiza su labor asistencial en Alicante, en la clínica Traumadepor concretamente. Se dedica a la fisioterapia neuromusculoesquelética y, su formación ha ido enfocada a la fisioterapia invasiva y a la ecografía. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en la Universidad de Valencia, donde además tenemos compañeros y directores en común. Y colabora como docente en diferentes empresas de formación, donde además hay que destacar que dirige su propio proyecto formativo de ecografía. Ana, he visto que trabajas mucho con ecografía, ¿verdad? Pero ¿es la única herramienta que tú utilizas? No, para nada. Yo siempre lo digo que la ecografía es una herramienta más en consulta. Sí que es cierto que yo la utilizo prácticamente con todos mis pacientes por confirmar lo que intuyo a través de las pruebas funcionales. Pues bueno, con la ecografía la verdad es que me da ese soporte y esa seguridad que yo creo que a todos los fisioterapeutas nos ayuda mucho en clínica, pero no, para nada es la única herramienta, es un complemento más. ¿Se puede prescindir de ella? Sí. Yo la verdad es que no concibo mi trabajo sin utilizarla, porque me siento mucho más segura. Entonces, hay personas que dicen, yo es que trabajo bien sin ecógrafo, no me hace falta, yo me manejo bien, hago mis test ortopédicos, funcionales, trabajo de otra forma y no utilizo la ecografía como una herramienta imprescindible. Bueno, yo siempre digo que pudiendo utilizarla, al final nuestro trabajo va a estar, no sé, yo creo que ofrecemos un mejor servicio si la utilizamos. Como muy bien has dicho, es una herramienta más. Yo también la utilizo muchas veces como confirmatorio a lo que puedes encontrar o que puedes intuir en la anamnesis, en la valoración de diferentes test funcionales. ¿Con qué objetivo la sueles utilizar tú, la ecografía? El primer objetivo siempre es para descartar alteraciones que requieran derivación. Y el segundo, confirmar un diagnóstico de una alteración estructural que sí pueda tratar. Y el tercero, en el caso de que haya que derivar sí o sí, de hecho me ha salvado de más de un susto, en los que he dicho, madre mía, si no hubiera visto esto con eco, igual me hubiera aventurado a tratar o a tocar. Y menos mal que he visto esto y que tenía al médico para que me confirmara el diagnóstico y me dijera, Ana, esto necesita una resonancia, esto hay que derivarlo. Y luego, por último, que no te lo he dicho, para cualquier técnica invasiva, sí o sí. No hago ningún abordaje invasivo sin ecoguía, nunca. Eso es algo muy importante también, que se puede utilizar no solo como diagnóstico o valoración, sino también como una herramienta compatible y útil y necesaria muchas veces para poder utilizar otro tipo de tratamientos
yo valoro mucho también a nivel funcional con cómo se mueve pues, una articulación con un movimiento específico, Exacto. con ecografía, a ver qué pasa dentro, ¿no? Porque es una herramienta que nos permite ver dentro del cuerpo cómo se mueven las estructuras y qué ocurre ahí. Ana, como experta en ecografía, ¿qué lesiones se pueden ver o ves con más frecuencia? Mira, yo diría que en clínica con lo que más me encuentro generalmente son con tendinopatías de todo tipo, tendinopatías rotulianas, aquilias, tendinopatías del tendón del supraespinoso, del subescapular, sinovitis. Yo creo que esas están ahí en el Son top estrella. 5 de las lesiones que llegan a consulta y son con las que, bueno, y luego lesiones musculares. Yo creo que ahí nos Ujú. encontramos todos con frecuencia, más de una a la semana. Roturas, contusiones de todo tipo. Ahí yo creo que es con lo que más me suelo encontrar en clínica. Hay que saber ver bien las lesiones musculares, ¿eh? Porque si tienen edema es fácil porque ves ahí el acúmulo de líquido, ¿no? Pero cuando son a lo mejor un desgarro o alguna lesión, eh, bueno, Mm. más difícil o es más complicada. Tienes que hacer un barrido, tienes que intuir, necesitas algo más de experiencia en ello, quizás. Sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, es difícil a veces objetivarlas si el paciente ha acudido a consulta antes de tiempo, porque se ha roto hoy y ha venido mañana a consulta y parece que cuando hago las mediciones la rotura es de tantos centímetros, pero realmente no. Acude luego a Ujú. los unos días posteriores y parece que es más grande la rotura que el día que vino, entonces ahí dices, ostras, ¿qué ha pasado? Pues bueno, tenemos que saber que siempre que un paciente se rompe hay que esperar un mínimo de 48 horas para Exacto. poder hacer una medición lo más objetiva posible y que no nos confunda en el diagnóstico. Pero sí, sí. Efectivamente. Efectivamente, un par de días, 2, 3 días después de la lesión para confirmar y ver en cierta medida qué respuesta ha generado esa lesión, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de lesiones, Ana, crees que podrías necesitar de otra prueba de imagen o otra prueba diagnóstica para confirmar la lesión que puedes intuir? Yo creo que aquí igual, no sé, a ti también te ha pasado y a los que nos estén escuchando también, en las lesiones meniscales que Ujú. cursan con bloqueo articular, que las estás viendo en ecografía y evidencias que hay una protusión de ese menisco, que hay, pues bueno, que te encuentras ese abombamiento del ligamento lateral interno y además se acompaña de dolor en la interlínea articular y dificultad para hacer ciertos movimientos y que el paciente te dice, es que durante ciertos momentos del día, sin hacer nada específico, ¡pam!, se me bloquea la articulación y no puedo extenderla. Yo cuando me Ujú. cuentan esto digo, uff, esto tiene un mal pronóstico y vamos a necesitar una resonancia Ujú. para confirmar que es muy probable que haya algún impingement dentro de esa articulación Ah, meniscal que no estamos viendo con la eco, porque al final es cierto que el menisco con ecografía, pues bueno, tenemos una visión muy, muy limitada de él. Podemos hacer pruebas funcionales y dinámicas y ver cómo se comporta parte de ese menisco, pero nos estamos perdiendo una gran parte del mismo que no podemos ver. Y ahí sí que necesitaríamos una res. exacto. De hecho, lo que solemos ver en ecografía es la zona más superficial del menisco, Claro, que aparte, bueno, pues es esa parte superficial es la que se suele suturar más que nada porque está en la zona red del menisco, que es una zona con más vascularización que puede tener tendencia o cierta tendencia a la recuperación, sin realizar o sin necesidad de realizar meniscectomía como tal. claro. Yo utilizo o sea, obviamente derivo, ¿no? Pero en los bloqueos Uh-huh. articulares derivados del menisco, cuando es un bloqueo más o que repercute más hacia la flexión, que no puede flexionar más, intento valorar mucho sobre todo el semimembranoso, porque tiene muchísimas inserciones a nivel capsular y a nivel incluso meniscal. Y para cuando es la extensión, intento valorar mucho cuádriceps, o incluso intento pues, con diferentes técnicas, como puede ser vibración local, neuromodulación, etcétera, Uh-huh. ver cómo, a lo mejor después de esas terapias o técnicas, ver si
mejora o quitamos, digamos, ese bloqueo a nivel de cuando queremos extender. Simplemente un aporte. Eso que has dicho del semimembranoso, justo hace 2 días estaba leyendo un paper de la anatomía insercional del semimembranoso y es alucinante porque a veces, y en los libros de anatomía parece así, parece que tenga una única inserción, pero Exacto. realmente tiene un anclaje que es como una especie de mano que tiene 5 brazos. Sí, 5 inserciones, exacto. Y uno de ellos ancla directamente en el menisco. Así que el pobre menisco, entre el ligamento, el semimembranoso y muchas otras estructuras que anclan encima de él, está súper predispuesto a sufrir. Exacto. Y Claro. yo creo que es el mismo artículo, ahora no recuerdo exactamente los autores, pero es probable que sea el mismo artículo que leímos A los ver. dos, vamos, que has leído tú, que he leído yo. Y efectivamente, eran 5 brazos donde, bueno, uno va al ligamento arcuato, otro al popliteo, otro va hacia ese menisco. Sí, estaba intentando buscarlo por aquí, pero no lo tengo. Pero sí, yo creo que es el mismo el que dices. Sí, es muy interesante ese artículo, porque ya puedes ver o evidencia, digamos. La relación que tienen, claro. Sí, y además que nos hace pensar que la anatomía no es tal y como nos la explican o nos la han explicado de. Origen-inserción. Sí, y que está todo, el ligamento está separado de la cápsula o del tendón de no sé qué. No, es que está todo unido. Es que Totalmente. muchas veces es difícil de diferenciar cuándo empieza un ligamento, cuándo termina, cuándo empieza un tendón y cuándo termina. Al final es un tejido fascial ahí bestial, Exacto. Yo con esto características además muy similares. Sí, que es difícil está todo inmiscuido, que es que lo que tú dices, que no se puede diferenciar en capas súper bien diferenciadas, que va, yo esto lo vi, hace poco hice un curso de disección y yo decía, madre mía, si es que es todo tan complejo, el sistema es tan complejo. Pero Sí. a veces nos imaginamos orígenes, inserciones muy claros, pero para nada es así. Y luego Yo las cuando, variantes anatómicas de cada persona. Yo cuando tengo o estoy en alguna formación o hablo algo sobre ecografía o enseño alguna ecografía en las formaciones, ¿no? Que siempre me gusta enseñar algo para que la gente vea qué es lo que vemos dentro, explico, ¿no? Que, vale, o sea, lo primero, preocúpate de saber que eso que estás viendo, saber diferenciar si está bien o mal. Ahí Luego está. ya preocúpate de si es un músculo, otro, a qué corresponde y tal, pero por lo menos aprende a diferenciar que eso está mal para poder, pues, darle una solución o poder decirle sí, está roto o no está roto. Luego Claro. ya Y decidiremos ahí, si, porque en el isquio, por ejemplo, decidiremos si es porción larga, porción corta, bíceps o semitendinoso o lo que sea. Pero claro, vamos, primero aprende a ver que ese tejido está mal. claro. Y yo ahí, que mucha gente me pregunta, ostras, pero ¿cómo consigues diferenciar la patología? Yo, vale, identificar la patología realmente es fácil, pero para poder identificar la patología tienes que conocer la normalidad. Tienes que Exacto. saber cómo se ve un tejido sano. En ecografía tienes que aprender a hacer un barrido, tienes que saber cómo se ve en un corte longitudinal y transversal cada una de las estructuras, porque claro, cambia mucho el cómo vemos un vientre muscular, cómo vemos un tendón o cómo vemos un hueso. Entonces, cuando tú eso lo tienes súper claro de cada uno de los cortes del cuerpo, te va a ser muy sencillo identificar la anomalía. Exacto. Porque vas a poner tu sonda y vas a decir, ostras, esto no sé qué es, pero no es lo que yo veo cuando estoy identificando una estructura anormal. Aquí pasa algo. Pero claro, primero va esa fase, ¿no? Esa fase de aprender a identificar la normalidad, que a veces no la queremos saltar. Eso A mí es. por lo menos al principio me pasó cuando empecé a utilizar la ecografía, que era como, uff, no veo nada, ¿no? Pero claro, no veo nada porque aún no he aprendido a Claro, identificar la claro, normalidad. claro. Igualmente, pecamos muchas veces de no hacer, y es muy útil, el barrido. Una vez tú coges el músculo, haces un barrido, por ejemplo, de proximal a distal
y ves cómo pues, el músculo tiene una textura X y de repente desaparece esa textura y vuelve a aparecer la textura que habías visto antes. Por Exacto. ejemplo, un músculo o lo que Sí, sea, sí, ¿no? sí, Un sí, tendón sí. igual. Pues hacer barridos, identificar el septo, cómo ese septo se acaba convirtiendo en el tendón insercional. Identificas la inserción, buscas ese tendón, haces diferentes cortes, ves cómo se ve la cortical del hueso. Ahí vamos a ver que en cada paciente es un mundo. O sea, la Sí. zona de éntesis cambia una barbaridad. Pues todo esto, entrenarlo siempre al principio cuando estamos empezando en la normalidad y ya cuando tienes un poquito más adiestrado el ojo, pues te será mucho más sencillo identificar la patología. Luego ya tenemos tips clave que nos ayudan a identificar esa patología y saber si es más o menos grave, si podemos tocar o no, pero yo creo que eso ya requiere cierta habilidad y cierta experiencia. Exacto. Estoy Claro. contigo, ¿eh? Creo que es necesario saber de ecografía. Necesitas tiempo, necesitas práctica y necesitas ver muchos casos para verdaderamente ser, digamos, experto o tener una cierta facilidad para utilizar el ecógrafo. Ana, ¿qué es lo más raro que te has podido encontrar en un paciente? En plan, si has visto pues, calcificaciones muy raras, algún tumor incluso, ¿y cómo has actuado con ellos? Mira, te voy a contar 3 casos curiosos que me he encontrado en los últimos años. La primera de ellas fue una paciente que vino a consulta con una, en principio parecía una típica lumbalgia de origen mecánico. Tenía dolor en la región lumbar de una semana de evolución, no muy limitante, pero nunca había tenido ese dolor esa persona, una persona deportista, súper activa, con buena actitud, con un contexto favorable. Y apareció un dolor espontáneo una mañana sin hacer ningún gesto en la zona lumbar y ese dolor se mantuvo durante una semana. Y a la primera que vino a verme fue a mí. Y esto que os cuento es un ejemplo de, ostras, a veces como estamos acostumbrados siempre a ver casos de lumbalgia que no son nada grave, pues a mí me pasó ese día que no le di más importancia, ¿no? Estuve tratando, le recomendé ejercicios para hacer en casa y a priori nada más. El día siguiente me llamó y me dijo, estoy igual y me duele mucho, 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 mucho. Y, y vino a consulta. Se acercó, me contó, le vi la cara y dije, acércate al médico porque, no sé, o sea, a ver qué opina. Intuición, sí. Sí, no sé, no. Era un perfil de paciente que a priori tendría que haber respondido bien con lo que hicimos, con la educación que hicimos, con el protocolo que le había mandado, los analgésicos que había tomado. Fue al médico, no le hicieron ninguna, le hicieron una radiografía, la radiografía estaba todo bien, ya sabemos que es una de Sí, las sí. pruebas estrella que mandan. Y pasó otra semana más, el dolor iba a peor, una noche acabó yendo a urgencias, le hicieron otra radiografía, en esa radiografía estaba todo bien, otra vez más. La mandaron a casa, le mandaron, de hecho, en este punto ya le mandaron corticoides y pues, analgésicos más fuertes que no le quitaban el dolor. Uh-huh. Y me llamó a la tercera semana y me dijo, Ana, o sea, yo así no puedo seguir, me muero, o sea, me muero del dolor y ya no sé qué hacer. Vino a consulta y bueno, después de hacerle la historia otra vez, porque había algo que no cuadraba, me comentó que le estaba costando ir al baño. O sea, que cada vez que intentaba ir al baño, que tenía como que hacer esfuerzos para hacer pipí. Y dije, ostras, esto es raro, no me gusta nada. Y que estaba empezando a notar una sensación de hormigueo en ambas ingles. O sea, como que el dolor se le irradiaba. Y esto ya Uh-huh. sabemos todo lo que es. Sí. Es una silla de montar, vamos, de caballo. Además tenía un láser positivo, o sea, ella ya había llegado con un cuadro, había llegado a un punto con el que no llegó el primer día que yo la vi en consulta. Yeah. Bueno, este día hablé con un amigo que es radiólogo, le hizo una resonancia y tenía un zoanoma medular a nivel entre L4 y L5, con una ocupación casi total
de todo el canal medular. Se le tuvo que hacer esa noche una cirugía de urgencia a las 3 de la mañana, porque ya, además fueron horas. A partir del momento desde que acudió a consulta hasta esa madrugada, que fue cuando la operaron, ya había perdido sensibilidad y función de una de las piernas. Wow. Y fue como, ostras. Y aquí, mira, en este caso, pues no utilicé la eco porque poco hubiera visto. Pero pues, bueno, este fue uno de los casos de, wow, hay que derivar cuando detectamos algo que no nos huele bien. Si hacemos un buen razonamiento clínico, tenemos que saber hacer esto, tenemos que saber derivar. De hecho, esto lo tendría que haber hecho el primer día, pero como la sintomatología no era clara. tan clara, pues bueno, hice lo que solemos hacer todos, ¿no? Vamos a esperar, proponemos medidas analgésicas, proponemos ejercicio y a ver cómo evoluciona. Pues bueno, este ha sido uno de los casos más heavy que me he encontrado. Me está recordando un caso que yo tuve, que fue precisamente, bueno, una persona importante aquí en Benidorm, recuerdo que traté, bueno, vino a consulta, le valoro, le exploro, le pregunto y vamos, dices, esto que dices, un punto gatillo aquí de libro, en la zona de romboides, trapecio y medio, tal, bueno, tratamos, hacemos diferentes intervenciones, diferentes técnicas, ejercicio, tal, un tratamiento que dices, este tiene que mejorar, mañana igual le molesta aún, pero en 2 días está de lujo. Siguiente semana, me dice, sigo igual. Es que yo creo que es el sofá, bueno, lo típico, ¿no? Que cuando me pongo a ver la tele, no sé qué tal, yo creo que es el sofá. Bueno, volvemos a tratar, volvemos a hacer similar, ¿no? Tercera semana, igual. Yo cuando llevo 2-3 semanas hago así tan fácil, porque si es una lesión nerviosa o lo que sea, pues ya dices, bueno, necesita más tiempo, pero en 2-3 semanas hago así tan fácil que sigue sin mejorar, yo ya digo, voy a empezar de nuevo. A ver, voy a hacer exploración, voy a hacer tal. Y exploro un poco con eco. Y bueno, vi una cosa rara, pero que no era lo que luego, bueno, y le mandé al médico para que hiciera una resonancia. Y resulta que tenía un tumor óseo vertebral. Yo no lo veía con la eco. Yo veía otra cosa ahí rara, pero vamos, me hizo intuir que Algo pasaba ahí. le derivé al médico, le dije, mira, yo creo que veo esto, tal. Hice un informe, se fue al médico y el médico pues, le mandó una resonancia y salió. Y bueno, desgraciadamente falleció hace unos meses. Pero bueno, que al final no pudimos llegar a tiempo, ¿no? Pero un caso muy similar. Vas ahí que en las preguntas, sintomatología y demás, te parece algo muy, muy básico y cuando le tratas y ves que no sigue, pues yo no sigo hasta 10 sesiones o 15 sesiones haciéndole lo mismo. Al Yo final, tampoco. 1 o 2 sesiones que ya tú intuyes que debería mejorar, si ves que hay algo raro, pues ya Sí. derivas y bueno, ves a ver qué hay. Y efectivamente. Otro caso que me encontré así ha sido el único. Bueno, me he encontrado 2 de tumores que no han acabado muy bien. Y uno fue un liposarcoma en un corredor. Un liposarcoma, sí. En un corredor que se hizo daño durante la carrera, una maratón que hizo. De hecho, vino a consulta, él me dijo, yo creo que me he roto porque tengo un dolor en el recto anterior brutal. Me duele al apoyar el pie en el suelo y habrá sido obviamente de la carrera. Y claro, cuando fui a explorarle, yo nunca me había encontrado una imagen así. Entonces no entendía lo que estaba viendo. Al poner la sonda en el recto anterior, haciendo un corte transversal, lo que se veía era como una zona muy lobulada. De hecho, no se identificaba el vientre muscular, estaba como embebido en grasa. Como si fuera un ganglio linfático a lo bestia. A lo bestia, muy, 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 muy lobulado, como si abriéramos una granada por la mitad, Vale. más o menos así, y con muchísima no vascularización, a lo bestia. Y yo me decía, ¿pero esto qué es? No, ahí no sabía, no supe identificar eso. Te tiene que asustar eso. Claro, pero sabía que eso no era normal y no era una rotura muscular. Entonces, claro, a este chico le hicieron una reso y pues, le diagnosticaron liposarcoma, que fíjate cómo dio la cara.
después de una maratón. O sea, que eso ya llevaba ahí tiempo. Claro. Y debutó después pues, de un sobreesfuerzo, cuando él empezó a percibir el dolor. A veces nuestro sistema... Eso es. El caso de este señor era que estaba arreglando el jardín de su casa, había empezado a arreglar el jardín de su casa y por eso le molestaba. Y a lo mejor, pues, bueno, no sé si exactamente el dolor era precisamente por el haber estado cambiando o haciendo cosas en el jardín, o realmente era por ese tumor o lo que sea, Claro, vamos. Que igualmente es lo que tú dices. Podemos tener ahí, la gente nos viene y nosotros exploramos cuando les duele. claro, No se hacen así, bueno, hazme una ecografía para ver si encuentras algo. No, sino la gente viene claro. por si, pues bueno, si le duele y para que le solucionemos el problema del dolor. Y luego encontramos más cosas. Bien, pero en principio es por el dolor y obviamente podemos encontrar situaciones así y es muy interesante. Claro, por eso es importante saber diferenciar los tipos de dolor y qué dolores nos tienen que hacer saltar un poquito la alarma. El dolor ese nocturno, el dolor de origen insidioso, Un si no haya patrón. un mecanismo aparente de lesión tisular, pues, personas que tengan un contexto favorable, donde no hayan factores que puedan predisponer a un dolor persistente. Pues bueno, todo esto es súper interesante. Bueno, a mí me parece muy, 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 muy importante. Y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de explorar. Por eso las preguntas, la anamnesis es muy Claro, importante hacerlo. claro. Genial, Ana, pues la verdad que muy interesante. De hecho, he visto que has sacado un curso online, ¿verdad? De ecografía, un proyecto que se llama Easy. ¿En qué consiste? Porque tiene muy buena pinta. Explícanos. Pues mira, al final a mí me gusta muchísimo la docencia, me gusta compartir lo que sé, me gusta mucho la eco. Y es cierto que en las formaciones de ecografía, cuando yo me he ido formando en ecografía, me he dado cuenta que había un pequeño problema en las formaciones presenciales y era que cuando acababa la formación presencial y llegaba el lunes a consulta y tenías que ponerte a practicar tú en consulta, pues no tenías una guía que seguir para, para poder practicar lo que habías hecho, lo que te habían enseñado ese fin de semana. Entonces, claro, tenías unos apuntes un poco, pues bueno, que no tenían mucha información igual, Y lo y, que habías pillado. y lo que habías pillado y los vídeos que habías grabado, que yo por lo menos nunca los Lo acababa vuelves a viendo. ver. Y bueno, lo que hemos hecho en ISI ha sido pues, una plataforma en la que es una formación online de ecografía, donde los usuarios van a poder acceder a un contenido completo y súper bien estructurado de todas las exploraciones del cuerpo, de miembro superior y miembro inferior. Vamos a incluir también sistema nervioso periférico, cuello y tronco, que se añadirá en los próximos meses. Y bueno, la idea es eso, que tengan una herramienta con la que poder trabajar y consultar en clínica y estudiar donde quieran y cuando quieran, poder repetir. Y creo que es la forma mejor de aprender ecografía. Y luego, por supuesto, a ver, están las formaciones presenciales para reforzar y para preguntar a los tutores todas las dudas que tengas. Pero si tú puedes aprender en clínica tú solo, jolín, Eso es. creo que es un Genial. La verdad que avance. es una muy buena idea. Y de hecho ya te he recomendado a algún compañero para que haga tu formación. Igual lo tienes ya o está a punto de apuntarse. O sea que, bueno, me alegro. Ana, en tu día a día, ¿qué tipo de tratamientos realizas? ¿Fisioterapia invasiva, terapia manual, ejercicio? ¿Qué es lo que sueles hacer con tus pacientes? Yo, Víctor, intento utilizar todas las estrategias que podemos utilizar los fisioterapeutas para mejorar la función y la calidad de vida de los pacientes. A mí no me gusta decir, yo solo utilizo invasiva o solo utilizo terapia manual o solo utilizo ejercicio, porque si las puedo utilizar todas y combinarlas para mejorar la evolución de mi paciente, las voy a utilizar todas y así lo hago. De hecho, no concibo un tratamiento sin una parte de terapia manual, sin una parte en la que haya un contacto con el paciente. Si ese paciente no tiene belenofobia y está, pues bueno,
a favor de que utilice tratamiento invasivo con él, lo utilizaré o con ella. Y siempre, siempre, siempre el pilar que no puede faltar es el ejercicio. Es Yo, como vamos, la base del tratamiento. estoy completamente de acuerdo contigo en el que al final, muchas ocasiones, ¿no? Yo lo explico en los cursos. Digamos que tenemos que llenar nuestra caja de herramientas de diferentes herramientas. Porque al final, si la única herramienta que tienes es un martillo, todo se parecerá a un clavo. Eso Exacto. es una frase de Abraham Maslow y la pongo siempre al final de mis cursos, y es que si solo sé de terapia manual, voy a tratar a todo el mundo con terapia manual. Si solo sé de invasiva, al final voy a tratar a todo el mundo con invasiva. Si solo sé de ejercicio, solo de ejercicio. Pero creo que al final, llenando nuestra caja de diferentes herramientas, si un día me encuentro con un clavo, pues que pueda coger un martillo. Si un día me encuentro un tornillo, poder coger un destornillador. O si tengo que sacarlo, pues algunos alicates o lo que sea, ¿no? Pero siempre llenar esa caja de diferentes herramientas, no desechar ninguna tampoco, sino es más interesante conocer mucho, pero saber dónde puedes utilizar, en qué momento y en qué situación puedes utilizar cada una de esas técnicas. Claro, yo al final a los pacientes siempre les digo, mira, tú estás aquí, o sea, has venido a buscarme porque necesitas ayuda, ¿no? Tienes dolor, porque nuestros pacientes vienen con dolor Exacto. y yo tengo aquí muchas herramientas para mejorar esa percepción del dolor y mejorar esa nocicepción, ¿vale? Pero aquí tú vas a tener que trabajar mucho porque yo no voy a estar siempre contigo y yo no quiero que tú seas dependiente de mis tratamientos. Yo no te voy a estar viendo todas las semanas, ni todos los meses, ni mucho menos. O sea, ese no es mi objetivo terapéutico y si algún día o alguna vez lo ha sido, ya he intentado reconducirlo para que no sea. Que creo que, pues bueno, alguna vez hemos caído en ese error, sobre todo al principio Sí. cuando hemos empezado a trabajar, ¿no? De, ostras, tengo que ver al paciente todas las semanas porque tal. Si te escuchara algún paciente mío, diría, estos se han puesto en contacto antes para decir lo mismo, porque le digo Claro, lo mismo a mis pacientes. claro. Y a la gente a veces le cuesta porque están acostumbrados a que tú vas al fisioterapeuta todas las semanas para mejorar tu sensación, tu dolor o lo que sea. O una No, no, vez no. al mes para quitarme la tensión de la Claro, espalda o lo que sea. tú vienes aquí y yo te enseño a qué puedes hacer para tú estar mejor. Y luego, pues, si tengo que utilizar la terapia manual o la invasiva o la aparatología que sea para mejorar, o sea, mi objetivo es mejorar esa percepción que tú tienes, esa nocicepción, para que te puedas mover. Pero te tienes que mover. Yo tengo que conseguir que te muevas, o sea, tengo que engancharte al ejercicio como sea. Y si tengo que utilizar esas otras estrategias para conseguir engancharte y que tú lo hagas con una sensación mucho más agradable, pues las utilizaré. Y luego tenemos la suerte de que hay pacientes que responden súper bien al ejercicio y no hace falta que les apliquemos ninguna terapia extra, que eso a mí también me pasa, que no sé si a ti, o sea, Sí, te das sí, que decirle, vámonos directamente al gimnasio a trabajar y no totalmente, utilizamos la camilla para nada. totalmente. Y en De otros hecho, casos sí. yo en mi clínica cuento con un espacio que es más grande para ejercicio que para fisioterapia. O sea, el espacio como tal, tenemos mucho más material y más cosas para trabajar con ejercicio que trabajar como en camilla. Entonces, ahí la verdad que coincido plenamente contigo. Al final, es una cosa que deberíamos educar a los pacientes porque muchas veces no son conscientes de que el movimiento es lo que más le puede ayudar una vez ya hemos quitado esa sensación de dolor y que incluso puede prevenir que vuelvan a recaer, ¿no? Claro. Hablando de ejercicio, Ana, bueno, nosotros tenemos un proyecto de formación en ejercicio terapéutico, recuperación y readaptación de lesiones, que la verdad no sé ni cómo llamar a lo que explico, la verdad. Yo creo que en este caso el nombre es lo de menos, que si es ejercicio terapéutico, readaptación o lo que sea. Como yo siempre Uh-huh. digo, lo que hay que hacer cuando tienes a una persona lesionada delante es hacer lo que de verdad tienes que hacer. Da igual cómo le llames eh, o Exacto. como le quieras denominar, ¿no? Pero bueno, no voy a meterme mucho en estos temas porque nos daría para otro podcast entero. El proyecto como tal se llama Project Performance, no sé si has oído hablar de nosotros, pero bueno, es enfocado
al ejercicio y al movimiento, ¿qué importancia, que ya nos has dicho que sí, que le das mucha importancia al ejercicio en las diferentes lesiones que te puedes encontrar en tu día a día? Todo, Víctor. Es que no, o sea, nuestro trabajo no está acabado si no incluimos ejercicio en los protocolos de recuperación. Es que no hay, Exacto. es que no, yo no concibo un tratamiento de fisioterapia sin ejercicio. O sea, al final, yo no sé cuánto tiempo tendréis vosotros por paciente, yo más o menos, depende del paciente, hay pacientes que igual estamos un poco más porque así lo requieren, pero más o menos tenemos una horita por paciente. Sí, yo depende de un poco. Yo sé cuándo, siempre os lo digo, yo sé cuándo entráis, pero no sé cuándo salís. Claro, la primera sesión siempre se alarga un poco más porque, pues Mm. bueno, haces la historia, conoces a la persona, ves qué necesidades tiene y demás, pero al final yo esa hora la tengo que distribuir para que me dé tiempo a explicarle qué va a hacer esa semana, cómo vamos a monitorizar los ejercicios, qué cambios tenemos que hacer. Me tiene que dar tiempo también a aplicar las medidas analgésicas que yo considere y me Ujú. tiene que dar tiempo a educar a ese paciente. O sea, es como esas tres partes no pueden faltar, pero yo creo que la que más pesa todo esto es la parte activa. O sea, si yo no consigo generar adherencia en mi paciente y no consigo que se mueva, mi trabajo no está bien hecho, por muy bien que haya puesto la aguja, por muy bien o muy caro que sea el aparato que le haya puesto, mi trabajo no está bien hecho. Entonces, Totalmente de acuerdo. tendré que citar a mi paciente otra vez para que consiga hacer la sentadilla que no ha hecho porque yo no he conseguido transmitirle bien ese mensaje. Mm. Y seguramente sea por eso por lo que no esté mejorando todo lo que debería. Porque igual yo no he Completamente. conseguido inducirle bien oye, tienes que hacer este ejercicio y vamos a ver cómo lo hacemos para que sea algo agradable para ti y lo Mm. hagas motivado o motivada. Pues Yo súper importante. me encuentro con, hay pacientes que, bueno, viene la primera visita con bastante dolor, ¿no? Y lo que es el ejercicio se lo tengo que explicar para que, a lo mejor muy básico, se lo tengo que explicar para que lo vayan haciendo en casa, por lo menos al principio. Un ejercicio que combine la terapia que yo he podido hacer en camilla, ¿no? Para aliviar. Y veo una diferencia muy grande cuando viene la persona a la semana o a las 2 semanas, o cuando la siguiente cita, ¿no? Y le digo, ¿has hecho los ejercicios? Me dice, o bueno, me dice, le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y me dice, igual. Yo, pero has hecho los ejercicios y me dice, no me ha dado tiempo o lo he hecho muy poco. Sin embargo, cuando me dicen que los han hecho todos los días y que han hecho lo que yo les he ido diciendo, que hay personas que de verdad son muy estrictas y muy cuadriculadas en ese aspecto, notas una diferencia brutal. O sea, Claro. la gente cuando te hace un poco más de caso y todo lo que conlleva la educación en general del dolor, el ejercicio y la terapia activa, algunas consideraciones que le puedas explicar, pues a lo mejor al bajar una escalera o tal, lo llevan a cabo de verdad, es cuando de verdad pues, notas esa mejoría. Pero Totalmente. falta concienciar aún un poquito al paciente, ¿no? de esa terapia activa. Muchas veces aún nos cuesta a nosotros, a muchos compañeros, salir. A mí me costó en su día, salir de esa camilla Salir y del sacarlo. box. Eso es, salir del box. Parece que hay ahí un mundo por descubrir y nos da miedo muchas veces pues salir de ese box para... yo por eso tengo en la clínica un espacio justo. Tú sales del box y ya estás en el espacio de entrenamiento. O sea, tú Claro. entras a la clínica y ya estás en el espacio de entrenamiento directamente. Entonces, pues bueno, cualquier persona que sale ya se encuentra con cosas para Para poder hacer. moverse. Eso es. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que es verdad que, como bien has dicho antes también, yo vuelvo a recalcar que el ejercicio combinado pues, con otras terapias que puedan ayudar a aliviar el dolor es imprescindible y es muy, muy, muy importante. Antes de terminar, quiero recordar a todos los oyentes que en nuestra bio de Instagram tenéis un link con las diferentes formaciones que vamos a realizar en Alicante, Madrid y otras ciudades para que si acaso aquellos que le pudiera interesar puedan echarle un vistazo. También lo pueden ver en nuestra página web de proeliteperformance.com. A modo de síntesis, Ana, ¿te gustaría decir algo para concluir esta entrevista? Joder, hemos tocado temas súper Sí, sí. interesantes
En cuanto a la ecografía, que ha sido un poco el tema principal, yo animo a todas y a todos los que aún no se han iniciado en este mundo a que lo hagan, que practiquen, que igual parece, o les puede parecer un poco difícil al principio, pero esto es practicar como todo. Además, la ecografía es una herramienta que necesita muchísima práctica. Necesitáis empezar y si la trabajáis todos los días, dentro de 2 meses veréis cosas, seréis capaces de identificar estructuras que ahora mismo lo veis muy lejano. Entonces, nada, Exacto. si tenéis miedo porque lo veis imposible, nada es imposible. Todo necesita su tiempo y la ecografía, pues como muchas otras técnicas, es una de las que necesita pues quizá un poquito más, pero os animo a empezar, aunque hayáis acabado la carrera ayer, da igual, empezar ya. Cuanto antes empecéis, pues antes empezaréis a practicar. La, la- Eh, la ecografía es algo que utilizo yo es, muy frecuentemente a diario. Es algo que quiero dar también la importancia a la ecografía, a la valoración al final, al diagnóstico, a la anamnesis, al razonamiento clínico, ya no solo ecográficamente hablando, sino con los test de valoración, las preguntas, las diferentes pruebas que podemos hacer. Pero bueno, en ecografía sí que es verdad que tienes mucha razón. La ecografía al final es casi como la bicicleta. Los primeros días estás ahí que te puedes caer, te cuesta llevarla, pero conforme vas yendo, cada vez que vas en bicicleta se retroalimenta y te hace mejor, ¿no? Pues la exacto. ecografía es igual. Y recuerdo siempre unas palabras de David Bohm, que es un gran profesional ecografista, que decía que para saber todo de la ecografía necesitas una vida. Buah, Es verdad, es complicada, pero sí que es cierto que como no empieces, como no hagas, como no practiques, eso se va perdiendo. Entonces, claro. hay que ir dándole caña, intentar averiguar, aprender siempre lo que estás viendo, intentar averiguar que eso que ves que es por diferentes vías, herramientas. Con el curso tuyo, supongo que como has hablado, pues también tienen ahí una guía en la Claro, que poder basarse en cuanto a se encuentren algo en la clínica claro, y no claro. sepan lo que es o lo que sea, pues echan un vistazo y Ese es ahí el lo tienen. objetivo. Pues Pues bueno, genial, eso por un lado. Por otro vale, lado, que no nos olvidemos que al final tratamos con personas, que no tratamos con un tendón, un ligamento, un músculo, que tratamos con personas y que las personas necesitan moverse. Que tenemos que incluir, como hemos dicho aquí al final de la entrevista, el ejercicio sí o sí dentro de nuestras terapias, que los pacientes se tienen que acostumbrar a que nuestras terapias no son solo pasivas, que los fisioterapeutas tenemos que prescribir movimiento y también forma parte de nuestras competencias. Solo que pues, tenemos que saber prescribirlo bien y saber qué es lo que le estamos pautando a nuestro paciente. exacto. O sea, Eso, ya vamos. cerraría con esto, ¿no? Esas tres cosas. Yo, vamos, ¿qué te voy a decir del ejercicio? Si al final yo me dedico a ello, ¿no? Tanto formativamente o con formación como en la clínica diaria, pero es que al final mm, los resultados están ahí. Si no medir resultado vamos, la mayor cantidad de evidencia que existe para cualquier patología prácticamente es el ejercicio. Entonces, tenemos la evidencia, tenemos los resultados, solo Hay que nos queda aplicarlo, de verdad y aplicarlo en claro. nuestro día a día, muchas veces que cuesta, porque cuando yo, por ejemplo, terminé la carrera hace años y cuando yo terminé la carrera hubo un boom con la osteopatía. Y todos Exacto. nos metíamos en osteopatía. Luego hubo un boom con las invasivas, que aún sigue estando, pero bueno, que sí. Y ahora empieza un poquito ahí a quererse hacer ver y notar el ejercicio, a ver si sale un poquito más hacia arriba y combinamos las tres Exacto. técnicas, ¿no? Que al final todas son complementarias siempre y cuando de verdad veamos al paciente, como bien has dicho, como un paciente, como una persona, no como patología, como tal, Exacto. sino como una persona donde tienes todas sus cosas, sus aspectos psicológicos, Exacto. sociales y Eso. biológicos que debemos abordar con diferentes herramientas, ¿vale? Totalmente. 100% contigo. Sin más, Ana, muchísimas gracias por estar aquí, por brindarnos esta magnífica entrevista
y por compartir tu tiempo y conocimiento con todos nosotros. La verdad que ha sido un verdadero placer poder compartir esta charla contigo y te doy las gracias por poder estar este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Muchísimas gracias a ProElite Performance por invitarme y poder participar en este proyecto. La verdad es que es un placer siempre hablar de fisioterapia con profesionales como tú y muy agradecida. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Los oyentes seguro que estarán contentísimos de esta charla y de conocerte un poquito más. A todos los oyentes, deciros que muchas gracias por estar al otro lado escuchando esta charla y nos escuchamos y vemos en las siguientes charlas y siguientes capítulos. Un saludo a todos. Hasta luego.